María, que tomé ya. Perfecto. Y 1, muy bien. Siendo las 5:01 de la tarde, vamos a dar inicio a esta jornada especial en donde vamos a tratar un tema que siempre suele ser fruto de mucho interés, de consultas, que son la productividad y las herramientas de financiamiento. Es un tema que siempre trae consulta entre los empresarios porque no se terminan de conocer qué herramientas están vigentes desde el sector público, cómo hay que hacer para aplicar, cuáles son los documentos que hay que tener, cómo tiene que estar conformada o la empresa o el dispositivo con el cual después se va a aplicar para obtener el aporte. Y entonces hoy traemos a Jorge Marchesi, que es asesor en tecnología de gestión, certificado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial del INTI, que nos va a explicar cómo funcionan, en este caso, los ANR y los PAC, para ponerlos en funcionamiento y justamente también para poder tomar las herramientas que ofrece el Estado y cómo ensamblar con otras que puedan estar vigentes en este momento. Desde la Unión Industrial de Tigre planteamos este tipo de jornadas de actualización informativa. Esta jornada es bien una jornada de consulta, se plantea dinámica, con lo cual lo que les solicitamos es que si tengan alguna pregunta o necesiten interrumpirlo a Jorge, escriban en el chat para que podamos ir leyendo las preguntas, para que no quede para el final justo el tema haya quedado corrido o se reitere o se repita con otra pregunta. Entonces está planteada en un formato bien dinámico para que se pueda interactuar, para que se pueda ir directamente a un caso práctico, que es el de ustedes, que seguramente tengan algo que quieran, tengan algún proyecto que estén analizando, y está bien pensada para esto, es sumamente específica, así que les voy a dejar le voy a dejar la palabra a Jorge Marchesi y bueno, empezamos. Bárbaro. Muchas gracias, María. Bien, es tal cual decía María, quisiera reforzar que es una charla, ¿sí? Así que, por favor, siéntanse libres, como bien decía María, a través de los comentarios, levantar la mano y rápidamente iniciamos un ida y vuelta, que es el objetivo, ¿no? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Y vamos a empezar, obviamente, por entender por qué estamos acá, ¿no? Como decía María, digamos, la parte clave del tema es cómo podemos financiar, pero también una mejora de productividad. Es decir, el mensaje lo voy a dividir en dos partes que tienen que ver con un modelo que mejora la productividad en valores que dependen del liderazgo que tiene la empresa. Le diría que cualquier porcentaje es posible, y les traje un par de ejemplos como para que lo podamos ver juntos y analizar juntos. Y el otro es, además de poder mejorar mis números, tenemos herramientas de financiación que está dando actualmente el Ministerio de Trabajo y la CEPIME, la Secretaría de Pequeña y Mediana Industria, está muy activa al respecto. Entonces, un poco la agenda que nos trae es esta. Y vamos a empezar con el contexto, ¿no? Y los escenarios posibles. ¿Por qué contexto, no? Porque de alguna forma he aprendido, ¿no? Que lo peor que le puede pasar a un líder, a cualquiera de nosotros, es no entender exactamente en dónde estamos desarrollando nuestros negocios, tratar de saber con la mayor realidad posible, a través de nuestra percepción, cuáles son los escenarios, ¿no? Y bueno, obviamente que el tema pandemia es el tema del momento, y lo que les quería traer es que en el siglo XX tuvimos en 100 años 6 pandemias, en lo que llevamos del 21 tenemos 5. Es decir, hay una variable que está llegando y que nos podrá afectar cada tanto y que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo y flexibilidad de nuestros negocios. Entonces, ya entrando en qué nos deja la pandemia, es interesante y vamos a hablar unos pequeños bullets sobre cuál es el contexto internacional
y cómo ese contexto internacional nos puede ayudar. Hoy el contexto internacional nos puede ayudar a desarrollar nuestros proyectos. Los cambios se aceleran, insisto, ¿no? La necesidad de ser flexible y estar on board, estar alerta con esos cambios y cuál es el mejor modelo de gestión para enfrentarlos. Otro es el tema del dinero. El dinero abunda en el mundo. Los bancos centrales, sin temerle a que genere inflación, están emitiendo fuerte. Hay muchos créditos blandos y la realidad es que, obviamente, todo esto además impulsado por el arranque de China y de Brasil, que regionalmente nos influye. En cuanto a nuestro nivel de actividad, yo creo que nuestro nivel de actividad va a ir incrementándose, y para esto nada mejor que aprovechar los créditos blandos o subsidios que en este momento tenemos disponibles en Argentina. Obviamente que el contexto no es fácil. Tenemos un contexto en cuanto a impuestos, un contexto duro, pero el objeto de la charla es cómo podemos hacer para mirar hacia adentro de la empresa, poder ser más productivos, más competitivos, y que esto lo financie el gobierno, ¿no? Ese es el gran objetivo que tiene esta charla. Entonces, ¿de qué modelos le voy a hablar para tomar estas herramientas para mejorar, insisto, notablemente la productividad de nuestro negocio? Le voy a hablar del modelo japonés. Le voy a hablar de cómo una nación devastada en la década del 50 en la década del 40, pero así comenzó la década del 50, devastada por los hechos que pueden ir leyendo allí en la pantalla, pudo resurgir y pudo competir con las mejores industrias internacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? ¿No? ¿Cómo se pasó de esta destrucción total de sus tierras, de su infraestructura, de su capacidad industrial, se pasó a semejante boom 30 años después? Bueno, adoptaron un modelo de industrialización con, justamente, me repito, un modelo de gestión, pero bien concreto. La experiencia me suele decir que cuando me he vuelto realmente, y ahí un poco les voy dando algunos tips de quién es la persona que les está hablando, ¿no? Me he vuelto un fanático, ¿no? Un barra brava de este modelo, y lo conozco en profundidad desde el 2009, y durante 5 años en mi gestión como manager e implementador de modelo en Philip Morris, aprendí, investigué, y me di cuenta que, y incluso esto apoyado en materias que uno puede tener en una maestría de economía e industrialización, es el modelo más desarrollado y más exitoso que hoy tenemos para manejar o hacer el management de nuestros negocios. En estos momentos también suelo escuchar algún comentario, todavía creo que no hay, pero suelo escuchar algún comentario, pero nosotros no somos japoneses, ¿no? O algún otro que también habla sobre, pero no hacemos autos. Bueno, ahí les quería comentar, insisto, para ir conociéndonos un poco más, en los 6 años de gestión que tuve en Philip Morris, tuve la oportunidad de implementar el modelo en la planta de Buenos Aires, en la planta de Goya Corrientes, en la planta de Rosario de Lerma, en Salta, con muy buenos resultados y ya 3 culturas diferentes. Gracias a eso luego pudimos trabajar en Santa Cruz do Sul, en Brasil, pudimos trabajar en Quito, Ecuador, pudimos trabajar en Guadalajara y Distrito Federal en México, y también en Canadá. Y ahí empezamos a darnos cuenta que no tenía que ver con la cultura de un país. Sí tiene que ver con la cultura organizacional y con las decisiones que toma el liderazgo de esa empresa. Pero créanme que el éxito del modelo no tiene nada que ver con los japoneses, tiene que ver con una fuerte voluntad de querer aplicar estos cambios. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa trae de bueno este modelo? Que es sumamente simple y que se basa básicamente en entender cómo hacer las cosas. El qué del negocio, ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Yo no les voy a hablar sobre qué tienen que hacer en su negocio. Pero sí la idea es poder transmitir
en esta breve introducción de lo que es el modelo, en cómo ser más productivos. Hay mucha bibliografía al respecto, como pueden ver. Voy a ver, hay muchísima bibliografía al respecto, pero la realidad es que toda esta bibliografía tiene una base muy simple, que es el muy conocido ciclo de Deming, o para aquellos que no lo conocen, acá se los presentamos, pero es básicamente, insisto, voy a volver hacia atrás, toda esta literatura en donde hay investigaciones, donde hay desarrollos académicos, donde hay autores empresarios que llevaron adelante este modelo, siempre haciendo una descripción de la realidad. ¿Sí? No estamos hablando acá de teoría que alguna vez se probará. Estamos hablando acá de un modelo de gestión sumamente exitoso y que ya tiene entre nosotros más de 70 años. ¿Y cuál es la clave? Es algo tan sencillo como planificar lo que vamos a hacer lo que dijimos que vamos a planificar, chequear si lo que estamos haciendo es lo planificado, y si no es así, poder corregir, y si es así, estandarizar ese proceso. Esto es, insisto, ¿no? El modelo es tan simple como esto. En general, en el mundo empresarial, uno puede encontrar que somos muy tendientes a ejecutar el día a día, el negocio, rápidamente ir hacia adelante con qué tengo que hacer. Bueno, quizás el mayor tiempo lo debamos dedicar a la planificación, que es uno de los temas que distingue al modelo. Poder planificar y luego hacer lo que planifico. Y una vez que estoy ejecutando, poder tener el tiempo para ver si estoy ejecutando de acuerdo a lo planificado y si no es así, corregir. Insisto, esto es lo básico del modelo, pero al mismo tiempo lo más poderoso que tiene, porque es esta sencillez, comprendiendo esta sencillez y aplicándola, es como logramos estas productividades. Acá quiero relacionar un poco lo que es el ciclo de Deming con lo que para mí es el mejor alumno que tenemos hoy en la industria, mejor exponente, aunque hoy en día, como vamos a ver, es aplicado ampliamente por cualquier tipo de manufactura y o servicio. Y tiene que ver con lo que decía Yoichiro Toyoda, cuando, obviamente, de la familia creadora de Toyota, cuando se refería a cómo ellos gestionan y cómo Deming estaba relacionado con esa gestión. Entonces, cuando hablamos de mejora continua, estamos hablando de, sin lugar a dudas, el modelo de gestión de Toyota, porque es quien, de alguna forma, mejor corporizó en la planta de trabajo, en nuestros lugares donde el producto se hace posible, el modelo de gestión. Esto se estudió fuertemente cuando los americanos se dieron cuenta a principios de la década del 80 que los japoneses eran capaces de hacer autos de tan buena calidad y a mejor precio que ellos mismos en tierras americanas. Ahí se empezaron a preocupar mucho por el modelo. Le encargaron un par de investigaciones al MIT y es de esa investigación que aparece el Lean Manufacturing, que de alguna forma hoy lleva el nombre internacionalmente del modelo de gestión de Toyota. Muchos hablan del modelo de producción de Toyota. Yo suelo diferenciarlo porque no es solamente producir. Cuando nosotros miramos nuestro negocio lo tenemos que hacer en forma sistémica. Desde la puerta de entrada de nuestra materia prima, con toda la gestión de compras y pronósticos de ventas que eso implica, la gestión de ese inventario, la producción de nuestros productos y luego el delivery de esos productos, ¿no? Y cómo lo controlamos. Entonces, estos americanos, un tal Womack y Jones, en ese momento investigadores del MIT, llegaron hasta Toyota y se encontraron con este señor, que es un poco el creador de este modelo, y le preguntaron, ¿pero ustedes qué hacen? Y la respuesta, sumando más simplicidad al modelo, fue, lo que hacemos es muy simple. Medimos el tiempo desde que nos entra un pedido de compra y hasta que entregamos ese vehículo. Y luego trabajamos constantemente para bajar ese tiempo. Concretamente, ¿qué medimos? Es productividad. ¿Sí? Obviamente que siempre teniendo en cuenta la seguridad de nuestras instalaciones y gente, la calidad de nuestro producto, pero entendiendo cuál es la calidad necesaria y luego todos los días que hacemos bajamos ese tiempo.
Entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando? Básicamente vamos a dividirlo en 3 partes a este tiempo, ¿no? Al cual tenemos que obviamente minimizar, que tiene que ver con los desperdicios. ¿Qué es valor agregado? Bueno, todos lo conocemos, ¿no? Es todo aquello por lo cual mi cliente está dispuesto a pagar. Ahora, los desperdicios son aquellos costos ocultos que uno tiene en sus procesos y que habitualmente cuesta ver. Lo que estamos proponiendo para mejorar la productividad es justamente descubrir cuáles son esos costos ocultos, lo que no agrega valor. Y en una escala de tiempo, y créanme que es tal cual, lo podemos comprobar luego de que podamos hacer algún trabajo en alguna de las industrias, les traje algún ejemplo, insisto, vemos que lo que no agrega valor en general es la mayor parte de nuestro costo. Entonces, una gran diferencia que existió a principios de la década del 80 entre la industria japonesa y el enfoque occidental es que en Occidente trabajamos permanentemente midiendo el tiempo de nuestras máquinas y equipos y gente, y nos centramos en ese tiempo. Pero ese tiempo, que es generalmente el que tenemos más bajo control, no es el que constituye el principal costo de nuestra productividad. El principal costo está oculto, nuestra gente lo conoce y la idea es, justamente con este modelo, consultar a nuestra gente para juntos armar un plan de trabajo que pueda aumentar fuertemente nuestra productividad. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos del modelo? ¿No? Entender quién es tu cliente, porque en función de entender quién es tu cliente vas a definir cuál es el valor para tu cliente. Luego, eliminar desperdicio y complejidad, permitir que la gente ejecute su tarea en forma autónoma y, por último, hacer foco en todos los días lo que decía Taishi Ono, ¿no? Constantemente tratar de mejorar lo que uno hace en el día a día. Obviamente que este proceso nace en una industria, pero hoy en día está ampliamente difundido y le podría decir que los libros más actuales sobre la práctica de este modelo vienen de Estados Unidos y están escritos por doctores en medicina. Es una práctica muy habitual hoy en la medicina de Estados Unidos, en la aplicación de este modelo, pero también se aplica a construcción, bancos. Hay un caso muy bueno de la policía de Londres. Entidades gubernamentales hoy en día en la Fiscalía de Buenos Aires se está aplicando, Holanda también, y también se está aplicando en estudios legales. De todos estos uno tiene ejemplo y ha conocido trabajos. Así que puedo dar fe de la amplitud y flexibilidad que tiene la aplicación del modelo. Bueno, eso es hasta ahora un poco lo que les quería comentar sobre básicamente lo que es el modelo de gestión de mejora continua o Lean Manufacturing, como se lo llama habitualmente alrededor del mundo, el modelo de producción de Toyota, que yo insisto, le llamo el modelo de gestión de Toyota. Les voy a presentar ahora un caso de éxito y además un poco las principales herramientas que utilizamos para poder eliminar desperdicios, complejidad, que se basan, insisto, con el PDCA. El caso es de una empresa que hace fletes fluviales. La empresa se llama Interbarge. Obviamente tengo el permiso de su CEO, Diego Asqueta, para presentárselos. Y con ellos empezamos un trabajo muy interesante que tuvo resultados muy buenos y que lo suelo utilizar porque se conjugaron todos los factores que hacen al éxito de la aplicación de este tipo de herramientas, ¿no? Un liderazgo sumamente interesado en el contexto que en ese momento le tocaba vivir. Estamos hablando de 2015, estamos hablando del crash de los precios de la soja, del barril de petróleo, y los fletes en la hidrovía se estaban volviendo sumamente competitivos, así que la empresa en ese momento vivía una crisis, para lo cual la visión que tuvo en ese momento su CEO, Diego, fue: implementemos el modelo. ¿Cómo empezamos? Empezamos mostrándole la realidad de la gente a través de un análisis PDCA que tiene que ver con un formato que te ayuda a entender cuál es la problemática, la situación actual, el objetivo que buscas, cómo analizás y cómo armás en definitiva un plan de acción, ¿no? ¿Qué es un plan de acción? ¿Qué hay que hacer?
quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo medimos el éxito. Así que las herramientas son realmente simples y promovemos, como es la idea de esta charla, la interacción entre todos. Acá pueden ver gente de todas las especialidades y además compartiendo 3 culturas de trabajo distintas, ¿no? La paraguaya, la argentina y la uruguaya. Esto hoy en día, además de hacerlo en forma presencial, también se puede hacer a través de medios tecnológicos a través de streaming. Se utilizan, insisto, herramientas muy sencillas como las 4M. Es muy interesante entender que el éxito no está tanto en la participación, perdón, no está tanto en el uso de las herramientas, sino en la participación de la gente, ¿no? Entonces, un plan de trabajo, este es en definitiva el delivery, qué nos deja esa actividad. Y luego lo que quería mostrarles es básicamente los resultados que obtenemos luego de interactuar con las personas que creemos clave en la organización y que además participan los líderes de la misma, lo que fueron los resultados. En ese momento, está la descripción acá, mi idea no es hablar o leer lo que está allí, pero sí les quiero explicar el gráfico, que es lo clave, ¿no? Esto es cantidad de días que tardaba la empresa en transportar mineral de hierro para nuestros aceros, en la producción de siderar, desde un puerto en el sur de Brasil hasta los puertos acá en la zona de Rosario. Cada uno de estos puntos es un viaje de esos fletes y duraba 28 días. Como podrán ver, 28 días era el promedio, pero había una dispersión muy alta, lo cual hacía que la confiabilidad en orden de cumplir con el cliente se estaba deteriorando gravemente. Esto, además, inmerso en la crisis que tenía el mercado. Luego de aplicar estas herramientas, insisto, estas herramientas, no hay otras, pueden ver en el gráfico cómo se pasó hicimos una experiencia, la empresa en ese momento tenía 7 remolcadores haciendo esta tarea, hicimos una experiencia piloto, entonces lo que van a ver aquí es la primera mejora de 28 a 24 días y además cómo empieza a disminuir la variabilidad aplicando estas técnicas. Por último, incorporamos, este fue el primer piloto, a ese piloto incorporamos otros 2 remolcadores, es decir, en el 2017 terminaron navegando ya con esta modalidad, una vez incorporado las acciones en la navegación, en la cultura de capitán, del remolcador, jefe de máquinas. Es decir, uno, si se conoce el concepto de minifábrica o de unidad operativa o célula de trabajo, bueno, yo les podría decir que cada remolcador es una perfecta unidad operativa o célula de trabajo. Se terminó a fines del 2017 con un promedio en esos viajes de 22 días y una disminución notable de la variabilidad. Lo que nos llevó luego a hacer un trabajo de más meses con ellos para terminar de desarrollar el liderazgo y implementar algunas herramientas más. Pero no hay nada, tenía un jefe que decía, ¿no? No hay nada más poderoso que el éxito. Entonces, cuando una organización ve que con herramientas muy sencillas, como las que le acabo de comentar, se pueden lograr estos resultados. ¿Y lograr estos resultados qué significa? Mucho menos problemática. Mucho menos problemática entre las diferentes partes que pueden componer sus procesos. El día a día, el agobio del día a día baja muchísimo, con lo cual la realidad es que el ambiente laboral, el clima laboral también mejora muchísimo, además de mejorar los resultados. Ahí pueden ver un cartelito que dice ahorro 2017 420 días. En el 2017, con ya toda la flota navegando con este nuevo plan de trabajo, la empresa ahorró 420 días en viaje, ¿no? Cada uno de estos remolcadores puede hacer 10 viajes por año, 7 remolcadores, 70 viajes, echa las cuentas, da esa cantidad de números.
Y acá me gustaría, no lo he puesto, pero me gustaría contarles que cada día son $15.000. El costo de cada día es $15.000. Entonces, si ustedes multiplican 420 por 15.000, se dan cuenta lo poderoso en los ahorros que uno puede tener aplicando este tipo de técnicas, ¿no? Insisto, esta es volviendo un poco a repasar la agenda. Voy rápido por los tiempos, espero ser claro, si no, insisto, libre para todo tipo de preguntas. Pero en esta primera parte quería llegar rápidamente explicando la introducción. Es muy sencillo, son dos herramientas básicamente que una describe el PDCA, ¿no? Planificar qué vamos a hacer y cumplir con lo que dijimos que vamos a hacer, y si hay que hacer algún ajuste, hacerlo. Eso fue lo que hicimos con el grupo de trabajo para llegar a los primeros 24 días, y luego volvimos, aplicando mejora continua, volvimos a hacer el mismo taller para ver cómo podíamos mejorar esto, y se llegó a este número de 22 días con una variabilidad realmente muy buena. Entonces, un primer trabajo que suelo mostrar porque tuvimos todos los medios como para poder seguirlo. El CEO nos dio todos los recursos como para seguirlos con lujo de detalle, y por eso lo suelo traer, además de que Diego es una persona que siempre me permitió poder mostrar esto con amplitud, ¿no? Otros ejemplos. Esto es en Marcos Juárez, Córdoba. Esto es una metalúrgica. El desafío era un nuevo producto para la industria del petróleo. Y para ser competitivos teníamos que llegar a 40 días. En ese momento la producción estaba en 61 días. Se encontraron 67 oportunidades de mejora. Luego cada una de esas 67 oportunidades se puede transformar en una acción. La realidad es que de estas 67 oportunidades hay 10, máximo 15, que uno coloca como prioridad A en los planes de trabajo para lograr justamente esto, ¿no? Para ir de 61 días a 39 días y medio. Es decir, en general un plan de trabajo no tiene más de 10 a 15 acciones prioritarias y que se ejecutan entre 4 y 6 meses. Insisto, porque para poder lograr un cambio no hay nada mejor que mostrar éxitos. Y con esto se logra hacer, con este tipo de herramientas se logran hacer, y se logran hacer muy rápido. Luego fuimos por algo más en Intervars y nos ocupamos de el consumo de combustible, ¿no? Acá pueden ver la traza del viaje, los análisis que hicimos, y con esto logramos un ahorro, como pueden ver aquí, de cerca del 9% en el consumo de combustible. Es decir, no solamente en ese momento, y actualmente lo son, los más rápidos de la hidrovía, sino que además lograron un 10% de ahorro en un trabajo posterior, ya estoy hablando del 2018, de 9% en una cuenta varias veces millonaria en dólares, millones de dólares, para, obviamente, para comprar el combustible de sus remolcadores. Bien. Hasta ahí llevamos la primera media hora de charla, así que, entendiendo que todavía no hay ningún comentario, y habiendo de alguna forma introducido lo que es el modelo para la mejora de productividad, vamos a hablar de las herramientas de financiación. Ahí solo me gustaría chequear, María, ¿está todo en orden, no? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí, perfecto, vamos muy bien. Y como se fueron uniendo varias personas cuando ya habías iniciado, prácticamente duplicamos la cantidad cuando ya habías iniciado la jornada, les recuerdo a todos que si tienen consultas para hacer, esta se plantea como una jornada dinámica. Escríbanlo en el chat que vamos a ir pasando las consultas en el momento en que se van produciendo, justamente para que no queden rezagos ni que se desvíe el foco del tema. Así que seguí adelante, Jorge, está todo más que bien. Excelente. Hola, ¿cómo va? No sé si me escuchan. Yo acabo de hacer en el chat algunas preguntas. No sé si quieren que las diga por acá. No sé. Básicamente, Jorge te preguntaba qué herramienta utilizaron para hacer obviamente toda esta metodología ágil y de cambio. Si fue a través de Canvas, Design Thinking, Lean Startup, ¿qué metodologías se fueron aplicando o herramientas básicamente para encontrar? Muchas veces el Lean Startup se parte de una hipótesis para equivocarse más rápido, pero
para tomar decisiones más rápidas y se equivocan a menos costo. Bueno, no sé, quería preguntarte un poco qué metodología de trabajo tenían con los equipos como para poder desarrollar. Perfecto, excelente. A ver, la metodología, estoy yendo hacia atrás, no se mareen, básicamente es aplicar lo que en Toyota se llama A3, que es una metodología de resolución de problemas, y ahí me encanta lo que decís, ¿no? Las hipótesis. Lo que tratamos de hacer como primera instancia con los líderes de la organización es entender esto que les decía al principio, ¿no? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un líder? Bueno, no entender la realidad que te rodea. Entonces, lo primero que hacemos es definir bien cuál es nuestro problema. Para lo cual tenemos una entrevista con los líderes, pero también verificamos eso con la gente que está en el día a día trabajando, ¿no? Entonces, en general, basamos todo nuestro trabajo en las realidades que vamos de ser posible midiendo. A veces nos hace falta definir algún indicador y lo hacemos, pero sí siempre basados en la realidad, en el contexto que nos rodea y mirando hacia adentro de la planta o de la organización, de la empresa, con los principales jugadores, entendemos cuál es nuestro problema. Una vez fijado ese problema, entendido ese problema, lo que hacemos es definir cuál es el objetivo que buscamos. Como les decía recién el caso de Bertotto. Bertotto claramente tenía un proceso de 60 días en un determinado producto y para ser rentable en una compulsa para proveer equipos a la industria petrolera, necesitaba solo en 40 días. Bueno, nada mejor que la realidad y nada mejor que contarles a tu gente, a tu grupo de trabajo, cuál es la crisis que te obliga al cambio. Pero siempre en forma muy concreta a través del A3. Luego del A3, la parte de análisis, es decir, entender por qué nos pasa lo que nos pasa, se hace a través de un mapeo de flujo de valor, o Value Stream Map, y luego de ese, digamos que ese mapa tiene dos instancias. Nuestra actualidad, evaluada, insisto, por toda la gente, el rol del consultor acá es de facilitar la herramienta. Porque, insisto, el qué del negocio lo conocen ustedes y uno lo que lleva es el cómo, las herramientas. Luego de analizado ese estado actual, se pasa a un estado futuro en que tiene que ver con, esta es la actividad, siempre muy participativa, en tiempo de pandemia, insisto, lo podemos hacer vía streaming, alguna herramienta más de análisis, pero terminamos en un plan de trabajo. ¿Qué es un plan de trabajo? Es un Excel. Un Excel que me lista las acciones que hay que cumplir, quién las va a cumplir y en qué tiempo las va a cumplir. Esto del PDCA, ¿no? Vamos a planificar qué vamos a hacer, vamos a decir qué vamos a hacer y después vamos a chequear y ver si el impacto que estamos buscando en el negocio se dio. Así que ese es un poco las herramientas y la metodología que utilizamos. Bien, gracias. Hola. Sí. Gracias por la respuesta. Bien. No, por favor, gracias a vos por preguntar y cuanto más preguntas, mejor. Así uno va viendo qué mensaje tiene que reforzar. Bueno, dicho esto, pasamos a la herramienta de financiación. Es decir, que hoy hay muchas herramientas de financiación. Ustedes pueden entrar acá en este link y pueden observarlas. Entrando al link, esta es la siguiente imagen que ven. Yo estoy buscando, básicamente, yo soy ingeniero mecánico graduado de la UTN, como para que vaya conociendo un poquitito más, y UTN Regional Pacheco, ¿no? Acá en Tigre. Y desde donde le estoy transmitiendo en estos momentos. Y la realidad es que cuando uno entra, estoy hablando de 1983, una de las cosas que me impactó apenas entré a la universidad, hoy el edificio ha mejorado notablemente, es otra cosa, en aquel momento era mucho más sencillo, pero el dicho que estaba en el hall de distribución sigue siendo el mismo, ¿no? Es imposible una nación desarrollada sin una industria desarrollada. Entonces, como ingeniero mecánico, como un apasionado de estos modelos, lo que siempre me he especializado, quizás de chiquitito, diría mi padre, fue en la búsqueda de hacer las cosas mejor, en la búsqueda de obtener productividades, las herramientas del modelo de gestión
de mejora continua, les diría que son las ideales por la participación de nuestra gente y porque elimina mucho error de prueba y ver si esto puede funcionar. Cometemos errores, somos seres humanos, pero la realidad es que desde que he comenzado a utilizar estas herramientas en el 2009, en diferentes culturas, como le mencionaba, tuve la oportunidad de viajar a Europa también y compararnos con rusos, croatas, portugueses, alemanes, y la realidad es que, insisto, no tiene que ver con la cultura, país tiene que ver con la cultura que nosotros queremos para la empresa. Volviendo al tema de financiación, acá pueden ver, hay muchos, hay préstamos muy buenos del Banco Nación y de muchas otras entidades que se aprovechan con la línea de inversión productiva para pymes. Luego hay créditos del BICE. Lo que tiene que ver con créditos son sumas que pueden ir desde 5 millones a 70 millones, pero que necesitan de una elaboración y una documentación de proyectos que suele ser algo extensa. Obviamente burocrática, pero se entiende, ¿no? Si la empresa no, si un banco, a través de un subsidio, siempre esto respaldado por el Ministerio de Trabajo, es decir, el dinero lo termina poniendo, permítame esta simplicidad, ¿no? El dinero lo termina poniendo, en cuanto al subsidio de las tasas, lo termina poniendo el Estado, siempre son muy interesantes y llevan de un tiempo de gestión. Para mejorar productividad, con 200 horas de trabajo en conjunto, más otras 150 horas de seguimiento de los planes de trabajo, nos alcanza. Y para eso me gustaría hablarles de algo que hoy ya lo hemos probado, me ha tocado, estoy cerrando en estos momentos 8 proyectos realizados con el programa de apoyo a la competitividad en el 2020, y es un programa esponsoreado por la CEPIME, la realidad es que para alguien que viene, sigo presentándome de a pedacitos, yo trabajé 30 años de relación de dependencia en industrias, alguna nacional pequeña y otra par multinacionales como Gillette y Philip Morris Argentina. Es decir, que para alguien que viene del sector privado, el desafío de entender el mecanismo de los subsidios en cuanto al desarrollo para este tipo de programas fue para mí objeto de estudio muy profundo el año pasado, y la realidad es que hemos podido trabajar en forma impecable, cerrando 8 proyectos con mejoras, los voy a incorporar en las próximas charlas, con mejoras como las que ustedes pudieron ver para Intervals o Bertotto. Entonces, ¿qué tiene bueno este programa? Que al ser un programa que te da hasta 1,5 millones en aportes no reembolsables, el Estado o la CEPIME pone todo este dinero para que vos mejores la productividad de tu empresa. Entonces, no solamente tenés... Te interrumpo. ¿Sí? Acá tenemos una consulta, no sé si se adelanta un poquito, pero es si tenés idea de las tasas de interés que se están manejando hoy en día. Sí, las tasas de interés están alrededor del 35%. Estamos hablando de créditos, ¿sí? Para préstamos del Banco Nación, línea de inversión productiva, créditos del BICE. Esas tasas, bueno, hoy en día, cuando empezamos el programa, en enero estaban en 30. Entonces, esas tasas hoy en día están cambiando. Le diría que ese proceso es una palabra muy utilizada últimamente, muy dinámico, pero también esas tasas pueden ser objeto de mejoras si el proyecto es un proyecto que le interesa estratégicamente a la CEPIME, y las mejoras que deja para la sociedad son muy tangibles. Entonces, ese número del 35% es un número que he aprendido que se puede mejorar en función de la característica del proyecto que presentemos. ¿Sí? Incluso si alguno de ustedes ya tiene relación con él, porque hay una larga lista, más allá del Banco Nación, hay una larga lista de bancos que otorgan estos créditos con tasa subsidiada, que si tienen una muy buena relación con el banco,
un muy buen récord crediticio, hasta incluso algún punto menos puede haber por esas características. Creo que ahí contesté, María. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Acá, bueno, preguntan si es en pesos y, por ejemplo, compra de maquinaria o un centro de mecanizado, un torno, CNC, en fin. Perfecto, sí. Los préstamos son para inversiones de capital, luego mayoritariamente, es decir, usemos un pequeño ejemplo, para un proyecto de compras de bienes de capital por 20 millones de pesos, uno puede destinar un par de millones de pesos a mejorar procesos y otro par de millones de pesos a mejorar instalaciones. ¿Sí? Es decir, y lo que tiene de bueno, desde mi punto de vista, es que de alguna forma la CEPIME trata de garantizar que esos millones sean bien invertidos, con lo cual se ocupa bastante de cuál es el modelo de gestión o con qué herramientas se van a hacer esas inversiones. ¿Sí? La realidad es que hay créditos de hasta 70 millones, el vice llega a 75 millones, las tasas también son en pesos, ¿sí? Son en pesos, así que es algo que, bueno, todos conocemos el efecto de la inflación, ¿no? No hace falta que lo aclare, pero con tasas de, hablemos 35% y alguna mejorable dependiendo de la característica del proyecto, con una inflación estimada para el año del 50%, pero si uno anualiza los últimos 6 meses ya está en 60%, ¿no? Porque sabemos que el impacto en la inflación es los fondos que se imprimieron el año anterior, así que todavía estamos, como economista junior, les diría que el proceso inflacionario está en un proceso que va hacia la suba. Entonces, volviendo, la tasa que te están dando está un 30% en el mejor de los casos, o incluso se puede mejorar un poco más, por debajo de la inflación esperada para este año. Y les diría, insisto, como economista junior, no creo que el año que viene, estoy hablando del 2022, la inflación disminuya, con lo cual las tasas terminan siendo muy buenas tasas. Obviamente en pesos, ¿sí? Es decir, obviamente en pesos. ¿Alguna más? ¿Pregunta más, María? No, por ahora ninguna más. Perfecto, excelente. Entonces, el tema de los préstamos, podemos profundizar. Abajo tienen mi dirección de mail, así que podemos profundizar luego a través de María, obviamente a través de la Unión Industrial de Tigre, podemos profundizar todo lo que ustedes quieran. Un poco la propuesta que les traía, para entrar en un poco más de detalle, era el programa de apoyo a la competitividad para de alguna forma poder tomar esta doble ventaja, ¿no? De mejoramos la productividad, pero además el programa es pago por la CEPIME, ¿no? Entonces, el programa te puede dar hasta 1.500.000, de los cuales, esto ya, déjenme, vamos un poco a lo programático si quieren, pero esto se aprobó, ya está, digamos, está toda la documentación oficial, está aprobado, está corriendo y tiene como fecha de vencimiento el 31 de diciembre. Es decir, este programa, en general este tipo de programas se renuevan anualmente. Este año ha mejorado notablemente. El año pasado el máximo que te podían dar era de aproximadamente 400.000 pesos. Se ha prácticamente triplicado ese monto. Y de ese 1,5 millones hay hasta el 30%, ¿sí? Es decir, permítanme, me voy a adelantar un poquitito, de ese 1,5 millones, el 30%, o sea, 450.000, lo podés invertir en adquisiciones de bienes de capital. ¿Sí? Es decir, insisto, me gustaría aclarar que como contrapartida, y siempre hablando del proyecto de mejora, la financiación de la CEPIME llega hasta 1,5 millones, pero es el 70% del proyecto.
el otro 30% lo que espera la CEPYME es que sea invertido por el empresario para, de alguna forma, mostrar su compromiso en la ejecución del plan. Así que esto me adelantaba porque creo que fluía con la conversación como la veníamos llevando. ¿Cómo lograr esto? Que es una de las preocupaciones que habitualmente he visto que tienen los empresarios para lograrlo. La realidad es que el tema de ser, primero es un aporte no reembolsable, hasta el 70%, no devolvemos un peso de esto si ejecutamos el plan de trabajo y logramos las mejoras propuestas. Lo otro que tiene es que como es 1,5 millones, realmente los requisitos, básicamente hay que tener el certificado de MIPYME, no tener deudas con el Estado y tener una cuenta bancaria. Es decir, digamos, los primeros 3, el famoso llamamos pasa no pasa, ¿no? Si una empresa tiene esos 3 requisitos, el resto de la documentación seguro que la juntamos. Entonces, con esos 3 requisitos ya estamos para formular el proyecto y a partir de ahí, en el caso de que vayamos por mejora de la productividad, que tiene que ver con la aplicación del modelo de tecnología de gestión, de mejora continua, Lean Manufacturing, o Lean en general, con la ayuda de un certificado del INTI, se arma la presentación a la CEPYME. Esto lo hacemos todos nosotros, es decir, lo único que necesitamos del empresario es el certificado de MIPYME, constatar que no haya deudas, y obviamente armar el plan de trabajo inicial para poder presentar a la CEPYME y que la CEPYME nos pueda preaprobar el proyecto. Con la preaprobación del proyecto ya podemos comenzar a trabajar y esto sucede, digamos, aproximadamente a los 30 días de iniciado el trabajo, ¿no? Entonces, y el cierre para poder, el alcance del proyecto, es decir, la duración, el periodo puede ser hasta 8 meses. El último pack, porque uno puede llegar a pedir 2 programas, es decir, puede llegar a pedir de acá a fin de año hasta 3 millones de pesos, si uno es ágil en la implementación de las mejoras. Entonces, esos 3 millones pueden llegar perdón, ese 1,5 millones puede llegar a 3 millones y los bienes para la compra por bien de capital puede llegar hasta el 1 millón, ¿no? Obviamente estamos hablando de, concretamente esto se centra en mejorar tu proceso y algún equipo menor que puedas comprar, algo de informática. Obviamente no estamos hablando de un centro de mecanizado, de una prensa, no estamos hablando de un túnel para secar elementos de pintura, o sea, estamos hablando de cosas que ayudan, ese 30%, esos 450.000 pesos del 1,5 millones, te ayuda un poco a la ejecución de ese proyecto, que insisto, es un proyecto que mejora números como lo que ustedes pueden ver en la productividad, pudieron ver en lo que respecta a productividad, de porcentajes muy importantes. Jorge, te interrumpo porque acá tenemos consulta de otro ingeniero. Sí. Lo que quiere justamente repreguntar es lo siguiente: si el 30% del 1.500.000, o sea, 450.000 pesos son exclusivamente para comprar bienes de capital, o se pueden aplicar para la compra de herramientas para los mismos, por ejemplo, herramientas como fresas y sus soportes, modelos para fundición, morsas. Tiene una metalmecánica, Anton, entonces es una pregunta muy concreta de su rubro. Perfecto. Sí, la respuesta sí, siempre que esta compra de herramientas constituya o esté relacionada con el proyecto que presentemos. ¿Sí? Es decir, esos 450.000 pesos se pueden utilizar para este tipo de cosas. No sé, si implementamos 5S, hasta para un board, un pizarrón, o elementos que tengan que ver. Sí, se puede utilizar, no hay ningún tipo de problema. Y lo que yo quería añadir es que justamente teniendo en cuenta, o sea, el monto, que no es un monto demasiado elevado, pero también sabiendo que cada empresa es un mundo, si nos pudieras decir, acá tenemos el caso concreto de una metalmecánica, pero en distintos 3 o 4 rubros que puedas mencionar, y en cómo aplicarías ese ANR si lo ves viable, ¿no? Para dar ejemplos de cómo se puede transmitir a casos concretos de tomar este préstamo
y aplicarlo directamente en la planta o en la compañía o en el proceso. Perfecto. A ver, voy a hablar, no voy a hacer nombres porque todavía no me han dado la autorización, pero voy a hablar de nuestra experiencia del 2020, que son proyectos que estamos cerrando. Por ejemplo, los proyectos pueden ir desde mejorar, siempre estamos hablando de productividad, pero son, por ejemplo, implementar una rutina nueva para los líderes, por ejemplo, definir un tablero de control, por ejemplo, aplicar 5S, por ejemplo, siempre hablamos de formato taller, en donde la teoría es 5% y el resto es vamos a resolver los problemas concretos. Entonces, del punto de vista de herramientas, son herramientas que uno podría decir soft, pero que pueden aplicar desde una empresa que durante el 2020 produjo equipos de una complejidad de 7.000 piezas, ensamblar un equipo de 7.000 piezas, hasta una empresa en donde lo que hicimos fue mejorar la trefila, básicamente para una de las tiene cuatro, mejoramos el rendimiento de trefila en una de las líneas. ¿Y qué otro ejemplo les puedo traer del año pasado? También utilizamos para implementar nueva tecnología. Aquí la parte del dinero, o la partecita del dinero fue utilizada para implementar el código de barras en un laboratorio que hace un producto, es una empresa de bienes esenciales, es un producto para la desinfección de hospitales. Sigue siendo un producto, obviamente un proceso industrial, ¿no? Después, a ver, les diría que esos tres proyectos, luego se implementó, por ejemplo, el concepto de célula de trabajo muchas veces ayuda muchísimo a mejorar productividades porque uno baja al piso de la planta la responsabilidad por la seguridad, digamos, por la calidad y obviamente por los rendimientos de nuestros equipos. En una de las plantas, también en el sur de Córdoba, en una planta pequeña, 15 personas, se implementó el concepto de célula de trabajo. No sé, ahí sí pude contestar bien tu pregunta, María. Sí. Acá tengo otra consulta. Sí, muy bien, Jorge, sí. Excelente. Te agradezco. Otra consulta, en la que dicen, en los servicios de asistencia técnica financiados, ¿se pueden incluir sistemas informáticos? Se trata de una fábrica de pinturas en rápido crecimiento y faltan sistemas para manejar producción, calidad, pedidos, etc. Absolutamente sí. Es decir, yo le estoy hablando del programa de ayuda a la competitividad que tiene que ver con lo que es mejora de productividad. Esto se puede combinar con, por ejemplo, transformación digital, que están habiendo ahí, en donde puedes implementar sistemas de segunda. Creo que esto apunta bastante a lo que a la pregunta concreta, ¿no? En el caso de pinturas, automatización flexible o semiflexible con el uso de TICs, sin integración o solo integración parcial entre las áreas de la empresa. Es decir, 1,5 millones también se puede invertir para transformación digital, para calidad, para certificación de normas, desarrollo exportador. Sí, concretamente la respuesta es sí. Acá tenemos otra consulta en una empresa de servicios, estudios de ingeniería, si es factible que se otorgue una ANR para compra de software, hardware, mobiliario, por ejemplo. Yo creo que si lo podremos encuadrar dentro de lo que es transformación digital, sí, habría que estudiarlo con un poquito más de detenimiento para entender cuál sería el proyecto de mejora, ¿no? No es simplemente, es decir, el programa de ayuda a la competitividad es dinero, son aportes no reembolsables que te da la CEPYME para mejorar tu proceso. Entonces, en la parte de transformación no es solamente darte el dinero para la compra de activos, sino es cuál es tu proyecto de mejora y lo podés usar en esa compra de activos. Espero haber sido claro. Sí, muy claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta o avanzo? Avanza. Perfecto. Estaba por acá. Básicamente este es, insisto, los pasos que seguimos para poder concretar el plan de trabajo, que nos aprueben el proyecto y ya poder hacer uso de los aportes no reembolsables. Perdón, los aportes no reembolsables
En el 2020 se adelantó el 100% del importe, en el 2021 no va a ser así, hay que hacer 2 rendiciones. Es decir, ¿en qué momento empiezo a recibir el dinero? Bueno, si vamos por un proyecto, insisto, para mí, para poder ser muy exitoso en estos proyectos, los proyectos no deberían tener una duración mayor de 4 meses, 6 meses, se puede llegar a 8. Pero insisto, deberían ser proyectos cortos, en donde nos movilamos en forma muy ágil, y en 4 meses poder tener ese proyecto consumado, para lo cual las rendiciones las hacemos al mes y medio y al cierre del cuarto mes. Entonces ya podemos disponer en 4 meses de ese monto y poder ir por un segundo, es decir, otro 1,5 millones. Bien. Les hablaba, perdón que vuelva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tecnología de gestión, Kaizen, yo lo tomo como sinónimo. Si hubiese acá entre nosotros algún académico, posiblemente recibiría algún reto, pero me animaría a defenderlo. Yo lo que es tecnología de gestión, Kaizen y otras, lo tomo como sinónimo de lo que es la implementación del modelo de mejora continua o Lean Manufacturing. Acá concretamente, además del 1,5 millones, lo que dejamos en la empresa son mejoras de productividad fuertes, y en los 8 proyectos que hicimos en los 20 las tuvimos. Más allá de lo que yo les mostré, en donde ya tengo el permiso de las respectivas empresas para poder mostrarlo, ¿no? El desembolso lo vimos, son en 2 partes. ¿Cuál sería la estrategia? Un proyecto corto, poder ser muy ágil en la inversión en el primer mes, poder obtener ese primer 50% y luego el otro 50%. Se puede utilizar también para transformación digital, para calidad en lo que es implementación de normas, certificación de productos, para exportar, el desarrollo de la exportación, innovación, desarrollo sostenible. Y bueno, y por último, un poco, digamos, más allá del respaldo que uno tiene al trabajar con la CEPIME, y que la CEPIME esté preocupada porque este plan se lleve adelante y el uso de los fondos sea el adecuado. En mi caso, y gracias a que de alguna forma el INTI, en su proceso de Kaizen, con el apoyo de la JICA y management japonés, que en sus viajes anuales recomendaron la creación de una asociación para poder impulsar fuertemente la mejora de la productividad en la industria PYME argentina, ¿no? Entonces, me tocó, yo soy experto PYME además por el Ministerio de Producción, de Desarrollo Productivo. Entonces, como experto PYME, fui invitado a crear esta asociación, soy socio fundador, y, digamos, tanto los créditos que podamos gestionar como los PAC, para poder mejorar productividad y utilizar recursos para como comprar equipos menores, o alguna laptop o alguna impresora de código de barra, handheld. Además tenemos el apoyo de la asociación, que trabaja muy de cerca con el INTI, y gracias al INTI con la CEPIME. Es decir, ahí tenemos un canal de comunicación que de alguna forma nos asegura la pronta gestión de estos créditos o programas de ayuda a la competitividad, que son ANR, ¿no? Crédito, una obviedad voy a explicar. Crédito, tengo que devolver el dinero a una tasa subsidiada, que está aproximadamente, en lo que yo entiendo, la mitad de lo que va a ser la tasa de inflación entre este año y el que viene. Y luego los aportes no reembolsables de hasta 1,5 millones, que es dinero que en su totalidad te da la CEPIME para que vos produzcas tu salto de nivel en competitividad en tu organización. La TG forma parte, bueno, como les decía, hemos interactuado fuertemente y formamos parte de la red de mejora continua del Ministerio, del INTI, de la JICA, de ANDINRA, de la Unión Industrial Argentina y de SAMECO, que fui en mis años de implementador del modelo de gestión en Philip Morris, tuve la oportunidad de coordinar el Comité de Mejora Continua de SAMECO. Entonces, bueno, un poco ¿qué es la ATG? Es una asociación creada por asesores en tecnología de gestión. Nos nuclea ser profesionales certificados por el INTI. Certificar por el INTI como asesor de tecnología de gestión no es fácil. Hay algunas críticas, pero en realidad yo defiendo la certificación porque establece
que cuando vos contratás a un certificado del INTI, estás contratando un profesional que te asegura los conocimientos que vos necesitas para implementar un modelo de gestión como este. En alguna charla donde participé como experto PYME, sí, hay que llenar muchos requisitos para ser certificado por el INTI, pero lo veo bien porque te asegura, insisto, el nivel de asesor que vos necesitas. Bueno, el principal objetivo es brindar servicio a empresas y organizaciones. Tenemos presencia, pudimos desarrollar, en mi caso, gente profesional en lo que es Santa Fe y desarrollar la participación de profesionales de Santa Fe, profesionales de Córdoba. Y esto, bueno, como decía, le explicaba hace un minuto, nació en el 2019, impulsado por el Instituto de Tecnología Industrial. Asesores de tecnología de certificación, un poco, bueno, los que le comentaba, y ya siendo las 6, hasta ahí llegaba mi presentación. Pero bueno, si hay alguna pregunta más, algún comentario, estamos dispuestos a seguir, María. Muchísimas gracias, Jorge. Abrimos este espacio para consultas. Como somos un grupo de aproximadamente 20 personas, podemos generar un espacio que no ocupe demasiado tiempo para consultas aplicadas directamente al rubro. Así que pueden desmutear y pueden consultar directamente a Jorge, que es un especialista, y los puede orientar en lo que son estos aportes FAC, en las líneas que están activas, y en todo caso cómo que habría que encarar el proyecto, teniendo en cuenta que acá las consultas tienen que ser específicas, claramente. Sí, yo mientras sigo compartiendo el material por las dudas que pueda responder ya con alguna ayuda de visual, que siempre es una de las bases, una de las columnas claves del modelo de gestión, ¿no? Los seres humanos somos criaturas visuales, entonces todo lo que podamos ver siempre nos ayuda a ser mucho más rápido en la comprensión. Jorge, yo lo que quería preguntarte es lo siguiente. Siempre tiene que estar, nosotros por ejemplo en Chamical somos una empresa de servicio, de transporte, obviamente de residuos. Siempre esas líneas tienen que estar atadas al servicio y a la productividad, pero tiene que ser en la parte operativa o puede ser también en la parte comercial. No, a ver, voy a ir hacia atrás. Acá vos disponés básicamente, más allá del FONDEP, disponés de una línea de créditos y de programa de ayuda a la competitividad que pueden estar atadas a la mejora de productividad o no, y puede tener que ver con la operación o logística o la parte comercial. Bien, bien. Mientras que sea, sí, insisto, lo importante es tener un proyecto que formulado esté en línea con lo que, a lo cual se orienta, ¿no? Ese préstamo o ese ANR, ese programa de ayuda. Perfecto, perfecto. Y te van dando más dinero si vas acreditando, por ejemplo, vamos a suponer, yo quiero el dinero para que hoy los remitos con los que trabajo y después facturo, que un transportista va y un cliente me firma, quiero hacer un remito digital, por ejemplo. Si aparte de aumentar y mejorar el servicio y la productividad, aparte justifico que estoy ahorrando papel, por ejemplo, y con eso reciclo, etcétera, etcétera. ¿Esas cosas se van sumando a eso? Tenés, dependiendo del programa, específicamente en el programa de ayuda en el PAC, tenés por hacer, digamos, servicios, lo que tenga que ver con el medio ambiente, en lugar de darte o brindarte un 70% de ese proyecto, suponete que tu proyecto sea de 2,5 millones, en lugar de brindarte hasta el 70% en aporte no reembolsable, si además mejoramos el medio ambiente, ese monto llega al 80%. Esa es justamente la pregunta que te hacía. Para llegar a ese 80% yo también lo puedo justificar, que aparte de mejorar mi proceso productivo, aparte estoy ayudando al medio ambiente eliminando papel. Sí, señor.
Absolutamente. Sí, sí, Perfecto. más en un proceso como que vos me contaste, incluso podemos ir por algún otro tema más, pero sí, sí, seguro. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, creo que no Jorge, hay más. solo una preguntita más, María. Jorge, ¿alguna herramienta? ¿Te podrías, por favor, poner a la vista? Por favor, te pido, gracias. Fernando. No sé si me ven. Sí, acá te vemos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Tengo una consulta. ¿Hay alguna herramienta que sea útil para la implementación de un ERP, ya sea de apoyo con una ANR o alguna línea de préstamo? A ver, no entendí bien la sigla que pronunciaste. El sistema, para implementar un sistema de gestión. ¿De El reposición ERP. de stock, algo así? ¿Me estás hablando? Sí, para el sistema integral de la compañía, de contable, de stock, digamos, el manejo completo con un sistema integral. Perfecto, lo que puede ser un SAP, por ejemplo. Exacto. Bien, sí, o sea, obviamente podés utilizar la transformación digital y también podés ir, porque ya esos montos, me acuerdo cuando implementamos SAP en Philip Morris en el 2004, son montos que evidentemente vas a necesitar ir por inversión productiva o algún préstamo del Banco Nación. También hay muy buenos préstamos del Banco Ciudad, que son muy competitivos porque no es por mayor cantidad de dinero, sino porque suelen ser más ágiles en la otorgación. Ok, y esto entraría como inversión productiva, entonces, por lo que decís, no habría problema. Sí, absolutamente. Perfecto. Sí. Excelente, gracias. No, por favor. Hola, María. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo andás, María? Tanto tiempo. Nada, le quería hacer una pregunta. Bueno, mi nombre es Ariel Capelletti de la Cámara de Rectificación Automotriz y bueno, yo particularmente tengo una rectificadora de motores y hace rato tenemos un proyecto acá en el taller para realizar un sistema de lavado de motores, más allá de que lo tenemos, hacer un lavado totalmente ecológico donde nada se vuelque a la cloaca, donde se haga todo un sistema súper ecológico donde se recicla todo el agua y demás. La pregunta es, entiendo de que sí, pero bueno, si este tipo de pack da para este tipo de proyectos. Obviamente hay una parte que es ingeniería en lo que es el desarrollo y otra parte es la compra de maquinaria, ¿no? Para realizar la máquina, la planta decantadora que hay que realizar. Sí, digamos, hay lo que es, por ejemplo, desarrollo sostenible, fíjate, elaboración de un plan de adecuación ambiental, es decir, entiendo por lo que me contás que hay que ver la magnitud del monto, pero se puede muy bien manejar a través de un PAC o de un crédito, pero el PAC también te permite. Si bien el año pasado fue muy orientado a mejora de productividad, pero este año también tenés ítems como el desarrollo sostenible que te permite hacer el tipo de adecuación para los lavados de motores, como bien vos decís, con elementos que sean orgánicos y además te ayuda con que te da hasta el 80%, ¿no? Te da un poco más de medios. De margen y de medios, sí. Sí, lo podemos hacer sin lugar a dudas. Perfecto. Y te hago una pregunta porque sinceramente estábamos trabajando y no entré un poquito tarde a la charla, pero no sé si nombraron al principio cómo están los tiempos, porque yo entiendo que los packs ya desde muchos años tienen llamadas, ¿no? Que empiezan y terminan. No sé cómo están en este momento. No, el PAC es un programa, como bien decís vos, lo conocés, se renueva anualmente. Este PAC se lanzó en abril del 2021 y tenemos tiempo para presentar proyectos hasta el 31 de diciembre del 21. Perfecto. Así que de tiempo, y la realidad es que
lamentablemente se está usando poco, ¿no? Nosotros en la asociación el año pasado, durante el 2020, porque te diría que casi lo empujamos nosotros, pudimos armar 250 proyectos. En lo personal, monitoreé 8 y ayudé específicamente en 3. Pero te diría que hoy los montos destinados para el PAC están casi, no se han tocado. Y venimos bien para la presentación del proyecto. Perfecto. Te hago una pregunta. No me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, yo sé que una parte, por lo menos como era antes, ¿no? Incluso en la Cámara hicimos presentaciones sobre el PAC para nuestros socios y demás. ¿Cómo es? Y bueno, tenemos muchos socios que todos tienen rectificadora y quizás a muchos les puede interesar esto. Entonces, hay una parte que es la formulación del proyecto y demás, se dividía en varias partes. Yo no sé si el proyecto, este dinero también abarca la parte del costo de la formulación. Sí, te cubre aproximadamente el 70% básicamente el 70% de la formulación. Perfecto. Sí, no hay problema, perfecto. Sí. Bárbaro. Bueno, no más preguntas, estaremos en contacto entonces. Bárbaro, gracias. Muchísimas gracias. No, para mí un gusto siempre poder hablar sobre mejora continua y ver de qué forma puedo ayudar o podemos ayudar a la mejora de la productividad y mejora del medio ambiente aún más. Jorge, te invito a dejar tu teléfono de contacto, tu correo electrónico en el chat, así los que están interesados después pueden hacerte alguna consulta personalizada. Excelente. Dejo de compartir. Sí, te escucho. Al chat, claro, tenés que ir al chat y ahí volcar tu correo electrónico y tu teléfono celular y ya nos vamos preparando para despedirnos, salvo que haya alguna consulta puntual más. Ya estamos dando por concluido el encuentro. La verdad es que fue muy fructífero, como les había dicho, es una jornada para consultas muy puntuales aplicadas a la gestión propia de cada compañía. Acá hoy presentamos a un especialista, un consultor certificado por el INTI, y queremos agradecerles a todos los participantes por el tiempo, por conectarse con la Unión Industrial de Tigre en estos ciclos de encuentros de actualización profesional, como los llamamos. Bueno, acá en este caso lo que nos trae son ANRs y herramientas financieras proveídas por el Estado. Acá tienen el contacto de Jorge, teléfono celular, correo electrónico, y mientras van tomando nota, les voy adelantando, les voy chiviando, que para las próximas 3 semanas vamos a tener un ciclo de encuentros, 3 encuentros sobre prospectos, cómo generar prospectos comerciales con las herramientas disponibles que tiene tu empresa. Va a estar dictado por Emiliano Marchiori, que es especialista en prospectos comerciales, más teniendo en cuenta las dinámicas nuevas que se están adquiriendo producto de la pandemia. Los incentivo absolutamente a conectarse, a hacer participar al área comercial. Emiliano es un excelente profesional y la verdad es que es un curso muy completo que vamos a estar teniendo en 3 miércoles consecutivos a partir del miércoles de la semana que viene. Jorge, ¿alguna palabra más para cerrar o ya estás? Sí, yo agradecer a todos los que participaron, agradecer por las preguntas, especialmente a la Unión Industrial de Tigre por permitirme expresar lo que hoy pudimos ver, y especialmente a vos, María, por toda la gestión impecable. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, les damos las buenas noches y nos volvemos a ver la semana que viene. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias, un gusto. Chau, chau. Chao, chao. Gracias, gracias. Hasta luego, gracias. María, si no cortas todavía, ¿sabes que no llegué a capturar la pantalla donde estaba la dirección y el teléfono? Ahora te lo voy a pasar por contacto. Bueno, dale, muchísimas gracias. Porque Jorge, un segundo estuvo en pantalla y se borró. Está bien, ahora te lo paso por tu WhatsApp. Perfecto, muchas gracias María y muchísimas gracias como siempre. Chau, chau. Chao, chao.